Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, amado hermano. Bueno, nuestro hermano Ronald no ha podido llegar. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 2. Padre, te damos gracias por este día. Este es el día que hizo Jehová. En este día nos gozaremos y nos alegraremos y celebramos tu grandeza, tu fidelidad, tu amor, tu poder. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. El tema es el poder del Evangelio. Vamos a ver capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro Señor y el Padre nuestro de la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis bien cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, autoridad. Tu palabra tiene unción, Señor, y nos abandonamos en tus manos. Tomen asiento, amado hermano. Dios es un Dios de poder, es un Dios soberano que tiene todo bajo control. Y una de sus características de Dios es su providencia, ¿no? Las cosas que hace Dios tienen siempre propósitos. Y cuando hablo de las cosas que hace Dios, también hablo de las cosas que hace Dios a través de los hombres, y en este caso, a través de Pablo, ¿no? De Pablo y un grupo de discípulos que llegaron a Tesalónica. Pablo fue enviado por Dios en su segundo viaje a predicar el Evangelio. Pero él tenía un plan, ¿no? Él había orado y tenía un plan, y ese plan le indicaba que vaya a Asia o a Bitinia, ¿no? Ese lado de ahí, pero el Espíritu Santo le prohibía, ¿no?, que fuera ahí. Entonces él se puso a orar, a clamar, y un día Dios le mostró en una visión a un macedonio, y ese macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese paso que va a dar Pablo, dirigido por Dios, a través de esa visión que recibe de parte de Dios, es algo muy trascendente, ¿no? Pablo no entendía en ese momento lo que Dios estaba haciendo a través de él, pero estaba ya llegando a otro continente, que era Europa, ¿no? Cuando él ya llega a Macedonia, ya está en Europa, no está en Asia, no está en el Medio Oriente, está llegando a Macedonia. Entonces Pablo va a oír la voz de Dios y va a ir a Macedonia y va a llegar a la primera ciudad que va a llegar, es a Filipos, que hemos leído hace un momento en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, lo que aconteció en ese lugar, ¿no? Que Pablo llegó y había un grupo pequeño de judíos que estaban predicando la palabra del Señor, que se reunían como sinagoga, como un grupo, porque todavía no había muchos judíos en Filipos. Entonces no tenían una sinagoga y se reunían a la orilla del río, y ahí estaba. Y Pablo llega y comienza a predicarle la palabra del Señor.
y la gente comienza a entender el Evangelio. Entonces Lidia, la vendedora de púrpura, le pide a Pablo que se hospede en su casa. Y ahí comienza la historia, ¿no? Entonces Pablo predica y al final después es perseguido, ¿no? Pablo va a ser perseguido permanentemente en esta última fase de su viaje. Y él huye después de estar preso, ¿no? Porque a Pablo lo apresan con Silas y le dan libertad porque él era ciudadano romano. Nunca debieron haberlo tocado, pero como digo, Dios es soberano y permite las cosas, permite las tribulaciones, ¿no? Entonces Pablo, ya después de este evento, sale y llega a Tesalónica, ¿no? En Tesalónica también va a predicar, y va a predicar solamente 3 días de reposo en la sinagoga. No se sabe exactamente cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica, pero el tiempo que estuvo fue bastante corto. Y en ese lugar Pablo también tuvo tribulaciones, y Pablo fue atacado, y también el problema que tenían los macedonios tenían un gran problema, ¿no? Ellos fueron anteriormente los enemigos del Imperio Romano. Para que Roma se impusiera como imperio, a uno de los que tuvo que vencer fue a los macedonios. Y el Imperio Macedonio fue poderoso, ¿no? Fue uno de los más grandes que hubo en toda la historia universal, ya que Alejandro el Grande fue el que lo dirigió, ¿no? Y él conquistó, llegó prácticamente hasta la India, ¿no? Es decir, fue un conquistador. Y cuando él murió, el reino fue dividido en 4 partes. Y una de las cosas que los romanos tuvieron que hacer es vencer a los macedonios. Y en este lado, en Macedonia especialmente, le obligaron a los macedonios que ellos no produjeran cosas que le volviera a dar poder, ¿no? Entonces le prohibió, por ejemplo, el Imperio Romano que tuvieran minas, que las minas, minas de minerales, para que ellos pudieran ser y otras cosas más. Entonces ellos estaban limitados y eso originó una pobreza grande en Macedonia. Los macedonios se volvieron pobres. Si usted ve el segundo capítulo la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8 habla de los macedonios, ¿no? Y ahí están incluidos la iglesia de Filipo, está incluida la iglesia de Tesalónica. Los romanos pudieron haber vencido a los macedonios, pero algo Dios creó en ellos, ¿no? Que eran luchadores, que eran personas valientes, que tenían coraje, ¿no? Hay culturas, hay razas que son luchadoras, que son emprendedoras, que no se rinden fácilmente. Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos o los aliados principalmente hicieron 2 cosas, ¿no? Uno, a Japón le prohibieron que ellos construyeran armas, ¿no? Hasta el día de hoy Japón no puede hacer armas. Está prohibido por los aliados y especialmente por los Estados Unidos, porque si ellos comienzan a hacer armas, se van a ir encima nuevamente de querer conquistar el mundo. Igual, Alemania la dividieron en 2 partes, ¿no? La Alemania occidental o la capitalista y la Alemania comunista la tomó Rusia, ¿no? Recién en el año 1990 y tanto se han unido, ¿no? Y hemos visto que ahorita Alemania es el país más poderoso que tiene Europa. Son gente que tienen esa característica, ¿no? Y no es fácil con ellos que Dios, el Evangelio ha transformado, por ejemplo, a Alemania, ¿no? Alemania, de ahí salió la Reforma, ¿no? Dios usó a Martín Lutero y a un grupo de personas para hacer volver al Evangelio. Acá Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo está orando, ¿no? Haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Pablo agradecía a Dios por la iglesia de Tesalónica. Le daba siempre las gracias a Dios. Cada vez que se acordaba o cada vez que oraba él, se acordaba de esta iglesia de Tesalónica. Aunque él no estaba muy seguro de lo que había pasado con la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 3 dice, Pablo quería ver cómo estaba la iglesia de Tesalónica, pero había impedimento. En el capítulo 3 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respuesta a vuestra fe.
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque en medio de gran tribulación la iglesia de Tesalónica salió adelante. Porque también estando con vosotros os predicábamos que íbamos a padecer tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de nuestra fe. Y no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Había una preocupación de Pablo por la iglesia, porque el tiempo fue muy corto. No se sabe si fueron 2 meses, 3 meses, pero realmente el tiempo que estuvo en Tesalónica fue bien corto. No tuvo gran oportunidad de poder hacer como lo hizo en Filipos y en otros lugares, ¿no? Entonces Pablo estaba preocupado y él quería saber cómo estaba la iglesia. Y eso es una de las cosas que nosotros también tenemos que hacer, amado hermano. No es predicar el Evangelio por predicar el Evangelio y después dejar a la gente, no. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, a alguien le llevamos el Evangelio, tenemos que darle seguimiento. Tenemos que seguir con esas personas. Si realmente esas personas están interesadas y han abierto su corazón, es nuestra responsabilidad delante de Dios ganar a esas almas para Cristo, afirmarlas en los caminos del Señor. Ahí entra ya el discipulado, ¿no? Si aceptan a Cristo hay que comenzarlos a discipular. La evangelización es parte del discipulado, es la primera fase del discipulado. No puede haber un discipulado si primero no se presenta el Evangelio. Entonces, evangelizar es presentar el Evangelio a esas personas y pedir al Señor, por medio del poder del Espíritu Santo, que esas personas puedan entender el Evangelio, es presentar el Evangelio correctamente, ¿no? Si nosotros le pidiéramos a Dios, ¿no? y le creyéramos a Dios, cada uno de nosotros, cuando se abre un hogar, cuando se abre una casa, usted y yo no solamente pensemos en la persona que usted le ha evangelizado, piense en esa familia. Ahí en un hogar casi por lo general, casi siempre hay un matrimonio o una familia que vive. Entonces usted tiene que creer que Dios tiene el poder a través de esa puerta que se ha abierto, de a la hora que usted está evangelizando, ganar esa alma para Cristo. Así como lo hizo Lidia, abrió su puerta de su casa y ahí Pablo predicó el Evangelio. Y la iglesia de Filipos tiene una característica que era limitada en sus recursos, pero la iglesia de Filipos, cuando Pablo estuvo preso, le mandó una ofrenda a Pablo. Es decir, fue una de las pocas iglesias que sostuvo el ministerio de Pablo. Es decir, que ellos tuvieron claro. Es decir, ¿qué pasó? La iglesia de Filipos pudo entender el Evangelio y vivir el Evangelio correctamente. Eran macedonios, como también los tesalonicenses. Dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe, amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Es decir, la iglesia de Tesalónica había seguido adelante. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vamos ahora al capítulo 1 nuevamente. Entonces Pablo, cuando daba gracia, era una oración de fe, una oración de confianza. ¿De quién? En la obra de Dios, en el poder del Evangelio. Nosotros tenemos que creer, amado hermano, cuando tú y yo evangelizas, cuando tú y yo predicas la palabra o cuando tú enseñas la palabra a alguien, le aconsejas con la palabra, tú y yo tenemos que creer que el Evangelio tiene poder, que el Evangelio va a funcionar. No eres tú el que convence, tú no eres el que persuade, tú no eres el que va a transformar a la persona. Nosotros somos instrumentos de Dios, somos vasijas de barro, somos siervos del Señor, somos colaboradores, somos servidores del Señor, somos instrumentos de Dios. El que cambia y transforma es Dios, pero por nosotros tiene que haber también una gran responsabilidad de presentar el Evangelio correctamente, y eso es trascendental, amado hermano. Y no solamente es presentar el Evangelio, después de que presentamos el Evangelio hay que orar. Si nosotros como Ministerio de Familia hacemos eso permanentemente, las familias se van a convertir, los hermanos se van a afirmar en la fe.
Entonces nosotros tenemos que creer que estos principios que están aquí funcionan, amados hermanos. Son principios trascendentales. Presentar correctamente el Evangelio, y después de presentar el Evangelio hay que orar por las personas, hay que creer que el Evangelio tiene poder para transformarla. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre de nuestro, y el Padre nuestro. Pablo se acordaba y acaba de dar tres características que son importantes, amados hermanos. Dice que todo evangelio, que cuando presentemos el Evangelio tenemos que hacerlo y en ello nosotros avanzar para afirmar a esas personas en su salvación, en su decisión, en su deseo de conocer a Dios. Primero, hay que obrar la fe. Dice, de la obra de vuestra fe. Santiago dice, la fe sin obras, ¿qué cosa es? Muerta. La fe sin obra es muerta. Es decir, no es que tú tengas fe. De nada vale que tú tengas fe si no lo pones en acción. De nada vale que en tu casa tú tengas tu frigider lleno de cosas y tu alacena lleno de cosas si nunca cocinas. ¿Me entiendes? ¿De qué vale? ¿Para qué compras todo tú? ¿Para qué tú compras y llenas el frigider y compras cosas en la alacena? ¿Para tenerlas de adorno o para cocinar? Para cocinar, ¿no es cierto? Para preparar la comida y después dar de comer. Tú comes y comen las personas que junto contigo. Entonces, eso se trabaja. Es decir, la fe se tiene que trabajar. Y Pablo, ¿qué hizo? Cuando llegó a Tesalónica, presentó el Evangelio. Se reunió en la sinagoga. Él obró creyendo y teniendo fe de que Dios le iba a respaldar. Tú tienes que creer, amado hermano, cuando tú le hablas a tus hijos. Cuando tú le hablas a tu esposo que no está convertido, a tu esposa que no está convertido, o a tus familiares que no están convertidos, tienes que creer que el Evangelio tiene poder, pero tienes que obrar en fe. ¿Qué tengo que orar? Presentando el Evangelio. Después de que presenten el Evangelio y acepten a Cristo, tienes que prepararte para después seguirles enseñando el Evangelio. Y eso cuesta. Hay que trabajar la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es que yo vengo y agarro un expositor o un manual de discipulado y leo y después voy y lo comienzo a leer ahí. No, hermano. Eso no funciona, ¿me entiendes? Pero sí, ese manual te puede ayudar. Ese manual de repente es el manual que vas a usar y esa persona lo va a leer, pero tú tienes que conocerlo. Entonces se supone que ya tú le has presentado ese manual, has orado delante de Dios y has presentado para que Dios, a la hora que lo presentes, obres en fe y Dios responda. En segundo lugar, el trabajo de vuestro amor. Mire, segundo, el trabajo de vuestro amor. No es decir yo te amo o, ¿qué dice? Si me amas, guarda mis mandamientos. El Señor dice, no, si amamos a Él, demuéstrame pues, amándome, que tú me amas, cumpliendo los mandamientos, haciendo lo que yo te estoy diciendo, que ames al prójimo como a ti mismo, que le lleves el Evangelio, que tengas paciencia, que seas condescendiente con Él en lo que no es pecado. A veces, hermano, ahí las personas no entienden el Evangelio y tú no lo puedes tratar como un creyente. No lo puedes tratar, ¿me entiendes? Como alguien convertido. Ahí tú tienes que ser condescendiente, tienes que tener compasión, tienes que tener misericordia, paciencia. ¿Hasta qué? Hasta que esa persona un día Dios obre de tal manera y se convierta. ¿Por qué lo haces? Porque tienes el amor. Dice, del trabajo de vuestro amor. Tienes compasión, ¿me entiendes? Jesús dice, recorrió. ¿Qué hizo Jesús? Trabajó, ¿no? Recorrió todas las aldeas y ciudades y cuando hizo un diagnóstico miró a la verdad, dijo, toda esta multitud de personas que he visto son como ovejas sin pastor. Dijo así o no, él hizo un diagnóstico, hermano. No, a la verdad las mías son muchos. Digo, no, a la verdad hay miles de personas que necesitan que se les presente el mensaje de salvación, pero hay pocos obreros. Hay que orar al Señor de las mies. ¿Para qué? Para que el Señor envíe obreros a esas personas. Esas personas van a mostrar el amor de Dios. ¿Cómo? Yendo, pues. Y eso es trabajo, ¿sí o no? ¿Es trabajo o no es trabajo? Es trabajo. Entonces tú estás demostrando tu amor trabajando. ¿En dónde? Para el reino de Dios. No estás trabajando para el hombre, estás trabajando para Dios. El que te impulsa, el que te da el poder es Dios. Tienes que creer que Dios te está
mostrando su amor primeramente, salvándote, convirtiendo, y ahora dice el Señor, muéstrame ese amor trabajando. Trabaja mi amor, muéstrale mi amor a ellos, preséntale el Evangelio, porque la buena noticia es que mi Hijo amado Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, vino a encontrar a los que se habían perdido, vino a hallar a los que necesitaban ser hallados. Y por eso que fue y murió en la cruz del Calvario. A Él le costó trabajo, a Jesús le costó trabajo morir en la cruz del Calvario, amado hermano. El amor se trabaja. El amor no es algo como muchas veces nosotros pensamos, la gente que no entiende el Evangelio piensa que el amor son sentimientos, decirle a la gente yo te quiero mucho, yo te amo mucho, ¿no? No, hermano, eso son palabras que no tienen ningún efecto. Por eso Pablo dice, es como metal que resueña, como lata vieja, que tú agarras una lata vieja y quieres que sea batería, ¿no? A ver, acá tengo mi batería y traes una lata vieja y comienzas a tocar ahí. No sirve para nada. Así es cuando nosotros decimos que amamos a las personas y no mostramos ese amor trabajando por las personas. Hay que trabajar. Por eso Pablo trabajó arduamente en Macedonia para mostrar el amor. Y él decía, ahora ustedes trabajen también el amor. Y de vuestra constancia en la esperanza. Constancia, es decir, hay que ser... ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es de que Dios, por ejemplo, lo primero en la esperanza es que Dios te va a convertir. O si tú eres el predicador, el maestro, el discipulador, el evangelista, tienes que tener la esperanza de que lo que estás haciendo va a funcionar, de que Dios te va a respaldar. ¿Me entiendes? Eso es lo primero que tiene que pasar. Tú tienes que creer que el evangelio tiene poder de Dios y tienes que tener esperanza de que esa persona va a cambiar, no importa quién sea. Pero si ya te abrió la puerta y ya poco a poco te está abriendo su mente y después Dios le va a abrir el corazón a Dios para que se convierte, tú tienes que ser constante en esa esperanza. No desanimarte, no defraudarte, no decir, no, esto no va a funcionar. Sí, tienes que creer que va a funcionar, amado hermano. Tenemos que creer que este ministerio de la familia está aquí para ganar familia. Tenemos que ser constantes en esa esperanza que Dios va a seguir transformando y convirtiendo familias. Y que algún día algunos de ustedes, tenemos que tener la esperanza, estarán acá también dirigiendo y siendo parte de este ministerio. Esa es la primera fase de la esperanza. Pero la esperanza también se refiere ¿a qué? A la segunda venida de Cristo, ¿me entiendes? Que eso es lo más importante. O también puede ser en la segunda fase, es que si tú sigues en la fe y el hermano sigue en la fe, va a ser el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Con qué propósito? Para que cuando Cristo venga en su segunda venida, nos vayamos con Él, ya sea que estemos vivos, porque aquí Pablo va a hablar en estas epístolas de cómo será cuando Cristo venga. Los que van a estar muertos en Cristo, han muerto en Cristo, están durmiendo, serán levantados, y los que están vivos serán transformados y serán llevados por el Señor. Esa es la esperanza, ¿me entiendes? Esa es la más grande esperanza, que tú tienes la vida eterna, que ya la salvación está segura en Cristo Jesús, si tú sigues perseverando, ¿qué? Trabajando en el amor, obrando en la fe y creyendo que la obra de Dios es efectiva en tu vida. Tú tienes esa esperanza y vas a tener la esperanza de que tú eres salvo y que Cristo, cuando venga, sí o sí, Él te llevará. ¿Lo crees o no lo crees? Son tres cosas fundamentales. Mira, eso se tiene que dar. Y todo eso se da por medio de ¿quién? Por medio de esta palabra y principalmente por el Evangelio, porque el Evangelio nos presenta esa gran verdad. Tú tienes que creer y creer que tu oración, tienes que tener esperanza que tu oración Dios la va a responder. No, mi hijo no se convierte, mi esposo no se convierte, mi esposa no se convierte, mis tíos, mis padres no se convierten. Tienes que creer, ser constante y tener esperanza que se convertirán, que Dios usará a quien tenga que usar para convertirlo, para transformarlo. Tienes que tener esa esperanza, amén. Por eso Pablo dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La esperanza no tenemos por qué avergonzarnos. Podemos orar 1 año, 2 años, 10 años. Podemos hasta morirnos, irnos con Cristo y aún, créelo, Dios va a responder esa oración. Hay muchas personas que después que la persona que ha estado orando por esa persona, después se ha convertido.
No serías tú la primera persona, hermano. Tú tienes que creer que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio nunca retorna vacío. Cuando tú le predicas, cuando tú le enseñas, cuando tú imitas a Cristo, cuando tú vives conforme a la palabra, esas personas van a responder tarde o temprano. Dios lo hace. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Dios, ese es el Evangelio que tenemos que creer. Por eso dice Pablo, porque la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Mire, porque sabemos de que ustedes eligieron seguir a Cristo. Ustedes eligieron ser salvados. Es decir, ellos aceptaron que fueron elegidos por Dios. Y mira, esa sociedad estaba en una situación difícil, hermano. Una pobreza extrema. Y ahí llegó un hombre predicando el Evangelio. Y ahí Dios tenía a un grupo preparado por Él de antemano para que esas personas recibieran el Evangelio. Por eso dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, hermanos. Pablo le dice, les trata como hermanos. Mire la humildad de Pablo. Hermanos amados de Dios. Ustedes son amados de Dios. Dios los ha elegido, Dios los ha salvado, Dios los ha convertido, Dios los ha transformado. Pablo estaba feliz, hermano, cuando se entera que la iglesia de Tesalónica estaba yendo hacia adelante. Pablo estaba gozoso, es decir, había un gozo increíble en Pablo, inefable, y Pablo estaba más que feliz. Por eso le dice, porque conocemos, hermanos de Dios, vuestra elección. Cuando ustedes y todos nosotros permanecemos en la fe y vamos hacia adelante, ustedes están aquí, los que están aquí presentes, ustedes han sido elegidos por Dios. Ustedes están aquí porque alguien un día obró en fe y le presentó el Evangelio para que ustedes fueran salvos. Y esa persona o esta iglesia trabajó el amor de Dios para que ustedes sean salvos. Y esta iglesia, o el grupo, o hermanos, o donde tú te convertiste, ese hermano o ese grupo de hermanos tuvo una esperanza, fueron constantes de que tú te ibas a convertir, ¿me entiendes? Por eso que Pablo estaba feliz. Pablo decía, hermanos amados de Dios, Dios los ama a ustedes como me ama a mí. En la misma intensidad que me ama a mí, le ama a ustedes. Por eso dice, hermanos amados, conocemos vuestra elección. ¿Estamos seguros, hermano, que hemos sido elegidos por Dios para ser hijos de Dios? ¿Estamos seguros que hemos sido elegidos por Dios para que no solamente nosotros nos salvemos, sino también si somos padres, si somos esposos, nuestra esposa también se convierta, ambos nos convertamos, y si somos padres, nuestros hijos también se conviertan? Que Dios nos ha elegido para llevarle el Evangelio, para vivir este Evangelio, para que así como Pablo pudo llevar el Evangelio y transmitir ese Evangelio, y los tesalónicos pudieron entender el Evangelio y lo vivieron de esa magnitud, también nosotros lo podemos hacer en nuestra familia. Bueno, tenemos que creer. Así nuestros hijos dicen, no, esto se ha puesto más, está haciendo cosas que antes no hacía, está haciendo cosas. A veces nuestros hijos o la persona, el esposo, la esposa se pone terrible. Pero a veces ya no está peleando contigo, está peleando con Dios. Dice, antes de la humillación, porque Dios lo tiene que humillar muchas veces, viene el quebrantamiento, amado hermano. Es decir, viene que la persona se alza, ¿no? Se pone soberbia, se pone necia y comienza a decir cosas contra Dios o contra el Evangelio. A veces, aunque parezca increíble, hermano, ese es el momento en que está más cerca de convertirse a Cristo. ¿Me entiendes? Porque no eres tú el que le está presentando el Evangelio. Es el Señor a través de ti. No eres tú el que le habla. Tú tienes que creer que Dios le está hablando a través de ti. Tú tienes que tener esa seguridad que el Evangelio es poder y que tú lo estás haciendo porque Dios te ha mandado, porque Dios quiere que se salve, que se convierta. Por eso Pablo dice, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio, mira lo que dice, no llegó a vosotros. Mire, va a mostrar
4 características de la forma como llega el Evangelio. Primero, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras. Es decir, el Evangelio llega en palabras. Lo primero que Pablo va a decir, el Evangelio llega en palabras. Dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es decir, llegó en palabras, porque tú tienes que predicar, tienes que hablar de Cristo, tienes que mostrar la palabra de Dios. Tienes que hablar de quién es, de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que Dios te ha transformado, de lo que Dios quiere que le hables a esa persona. El método, el sistema, la estrategia, eso es relativo. Lo que tú tienes que presentar es el Evangelio. ¿Y lo presentas con qué? Con palabras, con palabras. Con palabras lo presentas. Entonces tú tienes que estar seguro que esa palabra que le estás presentando el Evangelio no es palabra tuya, es palabra de Dios. Que lo que tú le estás presentando es el Evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, amén. Tienes que creer, las palabras que tú le hablas, tú has orado, has clamado y eres un hombre de Dios que tiene comunión con Dios y estás obrando en fe, estás trabajando el amor, estás siendo constante en la esperanza, lo estás presentando el Evangelio con palabras, estás seguro que Dios te ha elegido, que eres un amado de Dios. Entonces tú estás trayendo la palabra de Dios, le estás hablando el Evangelio. No sé de qué manera, de qué forma. Hay muchas formas, hermano. Porque ahí tienes que dejarte que el Espíritu Santo te guíe. Que el Espíritu Santo te guíe. ¿Cómo? Algunos tienen un problema, que siempre presentan el Evangelio de la misma manera, hermano. Es así. El Evangelio, no sé, Jesús dijo hay que ser mansos como paloma y astuto como serpiente. ¿Me entiendes? Tú tienes que ser astuto, es decir, ¿cuál es el tema que el Espíritu Santo en ese momento te está presentando, te está haciendo ver? ¿Qué tema hay que tú puedes entrar por ahí y hablar con esa persona? ¿Qué situación? Entonces ahí el Espíritu Santo tienes que tú estar despierto, hermano, espiritualmente. No vas tú como esa persona que ya tienen en su mente, no como robot, que saben lo que tienen que hacer, paso 1, paso 2, paso 3, paso 3. No, así no es. Así no se presenta el Evangelio, ¿me entiende? El Evangelio se presenta porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios vivo. Por lo tanto, tú estás vivo, tú estás despierto. Tú tienes que presentar el Evangelio de acuerdo a cómo se dan las situaciones. ¿Me estás entendiendo? Pablo, ¿qué hizo esa estrategia? Llegó a Filipo, ¿qué hizo? Comenzó a recorrer y acá están reunidos. Ahí se puso él. Bueno, Pablo, Jesús mismo, ¿no? Voy a enseñarle, seguro que estaba en el campo. Y había un hombre que estaba sembrando y habló de la parábola del sembrador. No, miren, y comenzó a enseñarle a ese hombre que estaba sembrando. O había un grupo de personas que estaban sembrando, ¿me entiende? El sembrador salió a sembrar, ¿me está entendiendo? Es decir, las cosas como se presentan. Después tú entras y comienzas a presentar el Evangelio con palabras. Segundo lugar, sino también en poder. Segundo lugar, en poder. ¿Qué le dice Pablo a los romanos? ¿El Evangelio qué cosa es? Poder de Dios. Tú tienes, para todo aquel que cree, ¿crees en el Evangelio? Entonces tú te has investido de poder de Dios. Se decía ayer, el martes, de que el Espíritu Santo nos da poder, amado hermano. ¿No? Nos da poder. Este es trascendental. Miren, primero palabras, pero esas palabras tenemos que estar investidos del poder de Dios. Por eso Jesús dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. ¿A quién? Palabras de buenas noticias. ¿A quién? A los hombres. Palabras. ¿Pero cómo? Con poder. Con poder, ¿me entiende? Poder de Dios. ¿En quién? En un hombre o una mujer que anda en santidad, que anda en el temor a Dios. Tercer lugar, en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo, que tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque dice en el Espíritu, no dice con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Pablo estaba lleno del poder de Dios. Pablo había sido bautizado en el Espíritu Santo y estaba lleno del poder de Dios, y él andaba en el Espíritu, no andaba en el aire, sino andaba como Jesús, ungido. Las cosas que hacía Pablo eran dirigidas por el Espíritu Santo. Porque cuando decía el Espíritu de Jehová está sobre mí, está diciendo, tiene autoridad. Yo me someto a la autoridad del Espíritu Santo. Yo me someto a lo que Dios por medio del Espíritu Santo me dice. Y tú también tienes que hacer lo mismo. Y cuando habla de Espíritu Santo, significa que tú y yo tenemos que estar andando en santidad. No dice Espíritu de Dios, dice Espíritu Santo. Es decir, tú y yo presentamos palabras del Evangelio, la buena noticia, en poder.
pero en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, siendo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, pero andando en santidad, ya que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Tú tienes que estar seguro que estás en la presencia de Dios. Como decía Elías, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Para que, mira, Elías fue un atrevido, un osado. Le dijo al rey Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover, sino por mi paz. ¿Tú puedes decir eso? ¿Tú puedes decir no va a llover? Oye, tú estás loco y hace 6 meses que no llueve, estamos en sequía y viene este loco a decirnos que no va a llover todavía 3 años más. Pero ¿qué dice? Vive Jehová en cuya presencia estoy. No estaba ahí Elías solo. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba en la misma presencia de Dios, en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó y también le dijo: sal corriendo. Y tuvo que salir disparado. No se quedó ahí para... No, hermano, al mismo salió porque él sabía que lo iban a matar. Para que vean, a veces hay personas que piensan: no, que yo tengo el poder, nada me va a pasar. No, huye, sal rápido, ¿me entiende? Salió. ¿Me entiende? ¿Cómo llegó Pablo a Tesalónica en medio de grandes tribulaciones? Vamos a Hechos 17, para que entendamos. Por eso que es importante el poder y estar lleno del Espíritu Santo y andar en santidad. Para que la presencia de Dios esté con nosotros, tenemos que tener la certeza, la seguridad de que el Señor está con nosotros. Y para que Él esté, tenemos que estar en el Espíritu Santo, pero andando en santidad. Dice 17:1. Pasando por Anfópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, hablando la palabra de Dios, predicando la palabra, que era necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía: Él es el Cristo. Y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nombres no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Es decir, tribulación. En medio de gran tribulación, Pablo predicaba el Evangelio. ¿Por qué? Por eso que dice acá, pues tenemos que, para predicar el Evangelio, para tener la seguridad de que nuestro Señor está con nosotros, tenemos que predicar con palabras. Tenemos que estar llenos del poder de Dios. Tenemos que andar en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo nos dirija y andando en santidad. Y en plena certidumbre, es decir, en plena certidumbre, es decir, en plena seguridad de lo que estás predicando, de lo que estás enseñando es verdad, y que tú eres el testimonio. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, diciendo: ustedes, cuando reciban el poder del Espíritu Santo, ustedes van a ser testigos míos de lo que yo he hecho con ustedes. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ser los marterús, es decir, los mártires de la fe. Van a predicar en el poder de Dios, ¿me entiendes? Van a ser mis testigos, van a dar testimonio. El que le ha cambiado y transformado soy yo, ¿me entiende? Usted tiene que dar testimonio. Por eso viene el poder del Espíritu Santo. ¿Para dar testimonio de quién? De que Cristo ha hecho la obra, ¿me entiende? Por eso dice: en plena certidumbre. El Espíritu Santo, el Evangelio, te da seguridad, te da confianza de que Dios es poderoso, amado hermano, de que Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Él es poderoso. El día martes hablaba con la hermana Janet Silva, ¿no? Y ella me decía que había ido al médico, y el médico le dijo: bueno, usted ha tenido infarto. Y él dijo: ¿qué? Sí, pero ella le comenzó a decir: no, sí, yo antes yo fumaba mucho. ¿Puedo decirlo, no, verdad? Practicaba la brujería, le decía al médico, y por eso yo fumaba mucho. Y el médico le interesó y ella le comenzó a evangelizar, dice. Tuvo más de casi 1 hora evangelizando al médico. Y el médico dijo: usted tiene ese tema, así que como usted fumaba mucho y hacía, su corazón tiene problemas. No me acuerdo que me dijo que tenía un corazón inestable, ¿no? Bueno, la hermana se fue con la preocupación, ella estaba viniendo al culto, y el día domingo ya no se fue
tenía eso en la mente y al final terminó en emergencia, en el hospital de emergencia, ¿no? Y fueron y le hicieron exámenes y le dijeron a los médicos: usted no tiene nada, usted está sana. ¿Qué hizo Dios? No sé, hermano. Igual, ¿no? Mira, en la mañana Emily nos llama, dice, no, a su mamá le dice: mamá, el catéter de la bebé se ha movido, porque la bebé tiene un catéter, ¿no? Debajo de la piel lo tiene, ¿eh? Para no estar sacándolo y poniéndolo a cada rato. Y ahora hay un sistema. Antes cada rato te ponía, era un sacrificio, una crucifixión prácticamente a las personas. La ciencia avanza, ¿no? Y dos enfermeras, hermano, que son de primer nivel, que trabajan en el oncológico, allá en la avenida, en el hospital oncológico, pues ya trabajan ahí y después hacen su trabajo afuera para la clínica. Las dos intentaron, hermano, y no encontraron el catéter. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nos pusimos a orar. Yo ni le llamé, ni me puse a orar todo el día. Porque había que hacerle, si el catéter se había movido, había que operarla nuevamente para sacar el catéter y volverla a colocar. Y la quimio tenía que pararse, ¿me entiende? Porque ya no lo podían hacer la quimioterapia, ¿no? Bueno, el médico ordenó que le haga una ecografía. Bueno, y llamaron a la cirujana, porque hay una cirujana especial que hace la que coloca el catéter. Y cuando la cirujana le sacaron la radiografía, no, está bien, le dice, el catéter no se ha movido, está ahí. No pasaron ni unos segundos y ¡pap! Ya lo colocaron y ahorita ya seguro ya terminó su quimio, ¿no? Ese es Dios, hermano. Mire, dos enfermeras profesionales, que esa es su especialidad, que todos los días ven, días no encontraban el catéter. Ahí hay un ataque al enemigo o situación, no sabemos qué, pero ahí está el poder de Dios, pues, hermano. Ese es el poder de Dios, ¿no? ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es el problema que tienes ahorita? ¿Tienes certidumbre, tienes seguridad de que Cristo te ha salvado, te ha convertido? ¿Crees que Cristo tiene poder para sanarte? ¿Crees que el Evangelio tiene poder, tiene la certidumbre de que te ha cambiado, te ha transformado y te ha hecho nueva criatura? Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que Dios te ha transformado, ya no eres el pecador, que eres un hombre o una mujer que va para adelante. ¿Estás seguro de eso? Pablo estaba seguro, los que predicaban con Pablo estaban seguros, y tesalónicos, después de que recibieron el Evangelio, pasó lo mismo con ellos. ¿Crees en eso? ¿Pero qué hay que hacer? Las tres características, ¿no? ¿Qué cosa? Se trabaja en la fe, ¿no? Perdón, se obra en la fe, se trabaja en el amor y se es constante en la esperanza. Dice, versículo, como bien sabéis, lo cual te fuimos entre vosotros por amor. Mire, dice, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahí, ¿qué está haciendo Pablo? Está demostrando que lo que ha dicho, el amor se trabaja. Si miramos lo de acá, de todo lo que le he dicho, se ha obrado en fe, ha obrado en fe, predicando el Evangelio, presentando el Evangelio, pero lo hicimos por amor, está diciendo Pablo. Es decir, trabajé el amor. Mire cómo Pablo va a trabajar. Estas tres cosas que le digo, hermano, usted va a leer a Pablo, esta trilogía de Pablo. La fe, el amor y la esperanza, Pablo lo va a repetir varias veces. Cuando usted lea las cartas paulinas, es una característica de Pablo. Esas tres cosas siempre funcionan. Y nosotros también tenemos que creer que eso funciona. Dice, y vosotros vinisteis, mire, ¿qué resultado hubo? Los resultados con los tesalónicos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Funcionó o no funcionó el Evangelio? Sí, funcionó. Pablo, cuando Timoteo le dice, mira, Pablo, esto ha pasado, dice que Pablo estaba gozoso, Pablo estaba feliz, Pablo estaba preocupado, y algunos, el otro día conversaba con Anthony y me decía, según Anthony, Pablo estaba hasta ansioso porque no sabía nada de Tesalónica. Pero aquí Pablo nos habla de que ellos fueron primero imitadores de él y después de Cristo. Escucha bien, hermano, esto, por favor, quiero que escuche bien. Cuando tú presentas el Evangelio y lo presentas correctamente, obrando en fe, trabajando el amor, constante en la esperanza, muchas veces las personas que van a aceptar el Evangelio te van a seguir a ti. ¿Me entiendes? Te van a seguir a ti. Porque recién no entienden el Evangelio, pero Dios los está llevando a que conozcan el Evangelio y ellos te van a seguir mucho a ti. Pero va a llegar un momento, si tú le sigues presentando el Evangelio correctamente,
que ellos ya no solamente te van a seguir a ti, sino van a seguir a Cristo. Pablo habla varias veces que lo imiten a él porque él imita a Cristo. Pablo va a decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Me entiendes? Así que no te preocupes si alguien te comienza a imitar. Preocúpate de que esa persona después conozca verdaderamente a Cristo y se convierta. Y ya no te imite a ti, sino que imite a Cristo. Pero ese es el proceso muchas veces. ¿Me están entendiendo? Es importante, hermano, porque el Evangelio se presenta a través de hombres transformados por el poder del Evangelio. El Evangelio no es algo subjetivo, algo gaseoso, no. El Evangelio es objetivo. Tú y yo somos el resultado del Evangelio. Tú y yo somos las personas convertidas. A ti te pueden ver y decir, oye, pero si este era así, mira cómo Dios lo ha cambiado, lo ha transformado. Ahí está. ¿Me entiendes? ¿Están entendiendo? Pues aquí Pablo dice, ¿no? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. Por eso digo que los momentos de crisis en la sociedad son los mejores momentos para predicar el Evangelio, hermano. Porque la gente va a experimentar y hacer muchas cosas. Una familia en crisis, un hogar en crisis, un matrimonio en crisis, presentado correctamente el Evangelio, amado hermano, es la solución para sus problemas. ¿Está entendiendo? Este principio que aquí Pablo lo está enseñando. Cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones, el hombre o la mujer o el matrimonio o la familia o el grupo de personas van a ver qué cosa, su gran necesidad que tiene, que han buscado muchas soluciones y no han encontrado. Pero cuando tú le llevas el Evangelio y le muestras correctamente el Evangelio, obrando en fe, trabajando en amor, constante en la esperanza, le presentas el Evangelio con palabra, con poder, en el Espíritu Santo, con seguridad, con certeza, con firmeza, ¿no? Sabiendo que has sido elegido por Dios, que eres muy amado por Dios, amado hermano, el Evangelio va a llegar. Va a llegar, ¿me entiende? No es instantáneo, por si acaso, hermano, por favor. Algunos quieren que tú le presentes el Evangelio y ya se arrepienta. No, hermano. A veces en la mayoría de los casos no es así. A veces es mejor que la persona te haga 400,000 preguntas, te cuestione, te diga tantas cosas más, para que cuando tú le vas el Espíritu Santo a través de ti, cuando tú estás lleno, estás en el poder del Espíritu Santo, le respondes sus interrogantes, cuando se convierte de veras. ¿Me entiendes? Se convierte auténticamente. Por eso dice Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, porque cuando la persona se salva, cuando la persona se convierte, una de las cosas que va a experimentar es el gozo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo con mi esposa, vinimos acá a Pachacamá, y una de las primeras campañas que hubo fue en José Galvez, ¿no? No me acuerdo qué evangelista vino, pero vino un evangelista. Y en ese tiempo se había convertido una hermana, que Ronald y su familia lo conoce, Carmen también, era la hermana Susana Carrillo, ¿no? Era una morena. Y esta hermana de verdad se convirtió de veras, hermano. Y ella decía, Dios es vivo, Dios es vivo. Ella era una mujer, hermano, que tú la podías ver. No era una gran predicadora, pero tú podías ver que se había convertido. Ella experimentaba ese gozo del Espíritu, decía que el Dios es vivo. Ella recién estaba conociendo el Evangelio y ella veía que Dios sabía las cosas que ella quería. Decía, mi Dios es vivo. Y así pasa, hermano. ¿Cómo tú lo ves a Dios ahora? ¿Tienes gozo en el Espíritu? ¿O no tenemos gozo, amado hermano? De tal manera que, mire, ellos se convirtieron, fueron imitadores de Pablo y después de Cristo, y ¿qué hicieron? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Se convirtieron en misioneros, hermano. Macedonia no era un lugar pequeño, era grande.
Y ellos predicaron el evangelio en toda Macedonia. Pablo no tuvo mucho tiempo, pero lo que Pablo les enseñó, eso comenzaron a predicar. Porque partiendo vosotros, así divulgar la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, dice. Es decir, toda esa zona, hermano, usted lee, ahí mira, busquen en el mapa ahí que tiene de los viajes de Pablo y va a ver dónde es Macedonia. Ellos invadieron todo Macedonia. No había lugar en Macedonia donde ellos no predicaran la palabra. Y eran pobres, hermano. Seguro que se iban caminando. No tenían ni siquiera caballo o mula o una célima para llevar, pero iban llevando el evangelio. ¿Me entiende? La pobreza para ellos no fue un límite. ¿Por qué? Porque ellos llevaban el evangelio, estaban en el poder del evangelio y estaban en el poder del Espíritu Santo y estaban seguros que lo que ellos predicaban tenía poder, que Dios los iba a salvar. Ellos sabían que eran elegidos, muy amados por Dios y que Dios los había salvado y que ellos querían que todos los macedonios ahora conocieran al verdadero Señor de señores y Rey de reyes, no a Alejandro Magno, sino a Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Me entiendes? Ese es el evangelio poderoso. Y ellos entendieron por qué Dios los usa así, tan guerreros, tan luchadores. Es decir, que pudieron llegar a ser tan guerreros, pero ahora eran guerreros del Señor, eran soldados de Jesucristo llevando el evangelio. Porque partiendo vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, dice. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es increíble, ¿no? Increíble cuando uno mira esto, hermano. Es decir, esta es la repetición del libro de los Hechos, ¿me entiendes? En concentración. Porque ellos mismos, mira, ahora Pablo narra cómo una persona se convierte. ¿Cómo ellos se convirtieron? Porque ellos mismos cuentan a nosotros la manera que nos recibiste. Primero, hay que recibir el evangelio. Para que la persona sea salva, el evangelio tiene que ser recibido, tiene que ser aceptado por la persona. Dios produce el querer y el hacer. El Espíritu Santo se está moviendo. Cuando tú estás lleno del poder de Dios, estás en el Espíritu Santo y tienes la autoridad de Dios, hermano, la gente te va a escuchar, la gente te va a oír. Dice, primero recibiste, segundo, ¿y cómo os convertiste, en segundo lugar, de los ídolos a Dios? Conversión, transformación, nueva criatura, nueva persona. Eran idólatras, eran paganos y Dios los convirtió a adorar al único Dios verdadero, al único Dios que para eso vino Jesucristo, a llevarnos nuevamente a aquel que es nuestro único y Señor y Salvador de toda la vida, nuestro Dios todopoderoso. ¡Aleluya! Dejar la idolatría, dejar el pecado, dejar la maldad, dejar todo. Conversión, dice. Tercer lugar, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Servimos al Dios vivo y verdadero, hermano? Algunos solamente nos hemos quedado en el primero nada más. Algunos están luchando, perdón, en el primero y en el segundo, pero ¿servimos al Dios vivo y verdadero? Mira, esta iglesia comenzó a servir, a predicar el evangelio, a ministrar el evangelio. Ese es un síntoma de cuando tú te conviertes. ¿Hace cuánto tiempo no le presentas el evangelio a una persona? ¿Hace cuánto tiempo no le hablas de Cristo a alguien? ¿Le hablas a alguien? Mire, Pablo le dijo que lo hiciera. No sé si Pablo le dijo, hermano. Pero ellos presentaban y servían al Dios que los mantenía con vida. Ellos sabían que su Dios era el verdadero, que los ídolos paganos que antes adoraban no servían para nada, que el que servía era el Dios de la gloria, el único Dios que nosotros adoramos. Cuarto lugar, y esperar de los cielos a su Hijo. Pablo, ellos hablaban de la segunda venida de Cristo. Ellos hablaban de que Cristo volvería por segunda vez. ¡Aleluya! Miren todo lo que estos hicieron. Quinto, al cual Dios resucitó de los muertos. Pablo le presentó, porque el evangelio que Pablo le presenta, rapidito en Hechos 17, versículo 3,
Dice, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, Él es el Cristo. Pablo, una de sus fortalezas en la predicación fue demostrar que Cristo iba a morir que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que está vivo. Por eso decía, al Dios vivo y verdadero, a Jesús. Mira, y lo más tremendo, termina Pablo diciendo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos creen que Jesús nos libra de la ira venidera, amado hermano? Miren, Pablo le presenta, mira, esta gente llegó a entender el Evangelio con claridad. Y eso era el Evangelio que ellos predicaban. Primero, que había que convertirse de los ídolos a Dios. Primer lugar, recibir el Evangelio, aceptar a Cristo. Segundo, como resultado de recibir el Evangelio, conversión, dejar de ser idólatras o paganos o pecadores. Tercer lugar, servir al Dios vivo y verdadero. Cuarto lugar, tener la certeza que Jesús vendrá por segunda vez. Quinto lugar, saber de que Cristo está vivo, que Él no está muerto, que Él está a la diestra del Padre. Y en quinto lugar, que un día Dios va a castigar a esta humanidad. Pero ¿saben una cosa? Dios nos va a librar de ello. Dios nos va a librar de esa ira venidera. Miren, todo eso sabían estos hombres y Pablo les predicó en tan poco tiempo. ¿Por qué ellos pudieron llegar a esa dimensión? ¿Por qué llegaron a ser lo que fueron los tesalónicos o los macedonios? ¿Y por qué no nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que no podemos llegar a esta dimensión de estos hombres humildes, pobres. Pobres porque eran pobres, amado hermano. Eran tan pobres que un día cuando Pablo dijo, vamos a juntar ofrenda para Jerusalén, Pablo dijo, no, a los macedonios no les voy a decir nada, porque ellos son muy pobres. Pero los macedonios dijeron, nosotros vamos a participar de esa ofrenda. Y Pablo se quedó sorprendido que aún de su pobreza dieron, amado hermano. Mire, dadivosos, servidores, amorosos, creían en el poder del Evangelio. Estaban seguros de que Dios jamás los iba a desamparar, que jamás, como podía decir el salmista, joven fui y he envejecido y nunca he visto un justo desamparado de su simiente que mendigue pan. ¿Crees en este Evangelio, amado hermano? ¿Crees que el Evangelio tiene poder como Dios lo demuestra aquí y lo ha demostrado con tu vida, que te ha cambiado y te ha transformado? ¿Te ha cambiado, te ha transformado Dios? Si nos ha cambiado y transformado, pidamos ese gozo en el Espíritu para predicar el Evangelio. Volvamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, dice, Señor, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo, porque Pablo dice que andaban en el Espíritu Santo. Es decir, para andar en el Espíritu, primero hay que ser bautizado con el Espíritu Santo. Segundo lugar, ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, quiero terminar, ¿verdad?, haciendo un Efesios 6, amado hermano, ¿ya? La característica que tiene una persona llena del Espíritu Santo. Efesios 6. 5. 5:18. No os embriaguéis con vino, la cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde vienen los salmos, los himnos, los cánticos espirituales? De la palabra de Dios. ¿Cuál es la demostración de que tú estás lleno del Espíritu Santo? Cuando también estás lleno de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Aquí Pablo lo está diciendo, hermano. Eso está diciendo Pablo. Y otras características más. ¿Cómo estaba Pablo cuando llegó a Tesalónica? ¿Estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra? Sí, estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra. El poco tiempo que tuvo, le predicó palabra de poder. Palabra en el Espíritu. Pablo estuvo ahí, hermano, lleno del Espíritu Santo, hablando palabras, pero palabra del Evangelio, en el poder
en el Espíritu Santo y con la certidumbre de que Dios estaba con él. Porque Pablo estaba obrando en fe, porque Pablo estaba trabajando en el amor, porque Pablo tenía constancia en la esperanza, porque Pablo estaba seguro que era un elegido de Dios, que era un amado de Dios, como tú y yo. ¿Lo creemos, amado hermano? Padre, te doy gracias en esta noche y te pido que esto quede como un reto para nosotros como Ministerio de la Familia, Señor. Que así como estos macedonios fueron usados por ti para convertir no solamente personas, sino familias completas, llevaron el Evangelio. Pablo dice que llenaron con el Evangelio toda Macedonia y Acaya. Y aún fuera de ellos, se hablaba de ellos, de lo que ellos hacían en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Evangelio, con palabras llenas de tu presencia, Señor amado, seguros en la certidumbre, Señor, porque ellos habían sido transformados por ti, habían recibido el Evangelio, habían aceptado el Evangelio que Pablo les trajo y se habían sido convertidos de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, para servir al Dios vivo y verdadero, para servir al Dios vivo y verdadero. Oh Señor, para anunciar que Jesús venía por segunda vez, para estar seguro, afirmar que el Cristo, el Mesías, había muerto y resucitado y había salvado. Pero también les anunciaba que si ellos creían en este Evangelio, el Dios de la gloria les iba a librar de la ira venidera. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gloria, honra y alabanza por este Evangelio de poder. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.